A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si todo nuestro sufrimiento, desde la más pequeña ansiedad hasta el terror más profundo, tuviera una única raíz? Bueno, pues el filósofo Silo exploró esta idea a fondo. Vamos a desentrañar juntos su perspectiva sobre el miedo y, lo que es más importante, cómo se puede llegar a trascenderlo. Fijaos en esta frase de Silo, de 1981. Es como un efecto dominó que lo conecta absolutamente todo. Dice que sin fe interna hay temor. ¿Y ese temor qué produce? Sufrimiento. El sufrimiento, a su vez, genera violencia y la violencia, destrucción. Es una cascada devastadora. Con esto de entrada, queda clarísimo por qué es tan crucial que entendamos bien qué es el miedo. Vale, pues empecemos por el principio, por la base de todo. Para Sileno, y esto es clave, el miedo no es una emoción más en la lista. No, es el motor. Es la mismísima raíz de la que brota todo el sufrimiento humano. Vamos a ver exactamente por qué lo plantea así. Es que ya en 1969, ojo, Silo hablaba de los que él llamaba los grandes enemigos de la humanidad. Y lo más interesante es que no se refería a amenazas externas, ¿no? Hablaba de miedos internos, que son los que al final definen nuestra experiencia. El miedo a la enfermedad, el miedo a la pobreza, a la muerte, a la soledad. Estas son, según él, las formas concretas que adopta el sufrimiento en nuestra vida. Y aquí viene la clave de todo el asunto. El sufrimiento no es algo que, digamos, nos pasa desde fuera, sino que lo producimos nosotros, en nuestra propia mente. Es una especie de violencia interna que nace de esa tensión constante entre el deseo y el miedo, ya sea el miedo a perder lo que tenemos o la desesperación por no conseguir lo que nos falta. Entonces, claro, si ya tenemos claro que el miedo es la raíz de todo esto, la pregunta que surge es, bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cuál es exactamente el mecanismo, el motor interno que pone en marcha y mantiene este ciclo de sufrimiento? Pues venga, vamos a desmontar esa maquinaria. Perfecto, pues entramos de lleno en la segunda parte. Ahora nos vamos a meter, por así decirlo, en la sala de máquinas del miedo, tal y como la describe Silo Porre. Y aquí todo, absolutamente todo, gira en torno a dos conceptos que lo cambian todo, el deseo y la posesión. Y fijaos qué forma tan brillante tiene Silo de estructurar el problema. Él dice que sufrimos a través de tres vías, que se corresponden con los tres tiempos de la consciencia. Sufrimos por la sensación de lo que nos está pasando ahora mismo en el presente, sufrimos por la memoria, por el recuerdo de lo que ya perdimos en el pasado, y sufrimos por la imaginación, que no para de proyectar miedos sobre el futuro. Vamos, que el sufrimiento nos tiene atrapados por todos lados, pasado, presente y futuro. Y con esto llegamos a una distinción que es, fundamental para entenderlo todo. Una cosa es la necesidad. Oye, tener hambre, tener sed, necesitar un techo, son cosas inevitables. Si no las cubres, sientes dolor físico, es real. Pero el deseo, el deseo es otra historia. Para Silo, el deseo es una construcción de la imaginación. Es un impulso de poseer. Y si no lo satisfaces, no te causa dolor físico, te causa sufrimiento mental. Un sufrimiento que en el fondo nos estamos creando nosotros mismos. Claro, porque los deseos concretos van y vienen. Hoy quieres una cosa, mañana otra, pero por debajo de todo eso hay algo mucho más profundo y constante, lo que Silo llama la actitud de posesión. Es como una tensión mental, ¿sabéis? Un agarrarse a las cosas, a las personas, a las ideas. Y lo peor es que incluso cuando consigues lo que querías, esa actitud posesiva sigue ahí, generando ese miedo constante a perderlo. Es como un motor de fondo que nunca se apaga. Silo usó una anécdota genial en 1976 para explicar esto, la del mono y el plátano. A ver, imaginad un mono en una jaula. Fuera hay un plátano, pero para conseguirlo tendría que empujarlo primero para que caiga por una rampa hasta él. ¿Qué pasa? Que el mono, por su instinto de posesión, solo sabe tirar de las cosas hacia sí mismo, solo sabe atraer. Jamás se le ocurriría soltar, alejar algo para conseguirlo después. Y ese impulso ciego de poseer lo deja ahí, atrapado, sin poder conseguir el plátano. Y aquí, justo aquí, está la diferencia fundamental con nosotros. El ser humano sí tiene esa capacidad. Tenemos la capacidad de soltar, de distanciarnos, de desposeernos. Podemos entender que a veces, para ganar, primero hay que ceder. Nuestra libertad reside precisamente en eso, en esa capacidad de superar el instinto ciego de posesión que mantenía atrapado al mono. Dale, todo esto suena muy bien para los miedos del día a día, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el miedo definitivo? El grande, el que parece imposible de desmontar, el miedo a la muerte. ¿Se puede aplicar esta misma lógica a algo que nos parece tan absoluto, tan inevitable? Pues precisamente eso nos lleva a la tercera parte. Y aquí es donde Silo aborda el miedo a la muerte de una forma que es, totalmente radical. Su argumento, y agarraos, es que este miedo se basa en realidad en una profundísima ilusión creada por nuestra propia imaginación.
Ojo, que aquí Silo vuelve a hacer una distinción clave. Una cosa es el miedo a un peligro inmediato y real. Si de repente ves un coche que viene directo hacia ti, el susto, ese miedo biológico, es útil, claro que sí, te salva la vida. Pero el sufrimiento por la idea de la muerte, eso es otra cosa completamente distinta. No es un reflejo que protege, es una construcción psicológica, una elaboración, como él dice, de la imaginación. Y aquí está el núcleo de la ilusión. Escuchad bien. Lo que nos da terror no es el hecho físico de morir en sí. Es la idea totalmente imaginaria de que yo voy a estar ahí, consciente, para experimentar mi propio no estar. ¿Se entiende? Proyectamos nuestra consciencia de ahora a un estado futuro donde, por definición, ya no habrá consciencia para registrar absolutamente nada. Es una contradicción en toda regla, una ficción que, sin embargo, genera un sufrimiento muy, muy real. Vale, una vez que entendemos todo esto, que el miedo es un mecanismo y que el miedo a la muerte es una ilusión, la pregunta es obvia y es práctica. Si ya hemos diagnosticado el problema y hemos visto cómo funciona, ¿cuál es la solución? ¿Qué camino nos propone Silo para poder salir de esta trampa mental? Pues con todo esto ya sobre la mesa llegamos a la parte más importante, el camino práctico. Porque si el miedo es un mecanismo interno, la solución también tiene que serlo. Vamos a ver cuál es la vía que propone Silo para construir una vida con menos sufrimiento. Silo resume el camino en 3 pasos muy claros. Primero, cambiar la actitud mental. Dejar de intentar cambiar el mundo de fuera y centrarse en cambiar la postura interna con la que nos enfrentamos a él. Segundo, soltar el agarre posesivo. Adoptar conscientemente una actitud no posesiva hacia todo. Y tercero, encontrar un sentido de vida definitivo. Un propósito central. Algo que dé coherencia a todo y que no se tambalee con los problemas del día a día. Esta cita de 1976 lo describe a la perfección. En esa actitud mental totalmente diferente, no hay nada que defender, porque no hay temor y porque no hay sufrimiento. Es así de simple y de profundo. Si no hay esa actitud de posesión, si no nos aferramos a las cosas, entonces, ¿qué necesidad hay de defenderlas? Y si no hay nada que defender, el miedo y el sufrimiento sencillamente se desvanecen. Y esta es la potente idea final que nos deja Silo. Fijaos, el objetivo no es solo quitar algo negativo, no es solo eliminar el miedo, es liberar un espacio mental enorme que antes estaba completamente ocupado por él, un espacio que, de repente, queda disponible para construir. Y la gran pregunta que queda en el aire es, si el miedo es una ilusión, ¿qué se podría construir en su lugar?